el día de hoy vamos a empezar a continuar con el tema de iluminación artificial o de iluminación, y más bien hoy vamos a ver la iluminación artificial. Si recuerdan la clase pasada, estuvimos hablando de los conceptos fundamentales, de las unidades, de las magnitudes que se utilizaban para la fotometría, que era como cuantificar la luz, que teníamos las candelas, los lúmenes, los luxes, y también hablamos brevemente al final de la colorimetría, que es como medir la luz, que cada fuente de luz tiene su distribución espectral y entonces que podemos hacer varias transformaciones para encontrarla dentro de ese espacio de color que habíamos mencionado, y que dentro de ese mismo espacio de color podríamos graficar una curva que le llamamos el locus planckiano, que era todos los puntos que se forman con el espectro de radiación de cuerpo negro, que también vimos que había unas curvas que podemos describir cómo emite o cómo se distribuye la emisión de un cuerpo negro. Entonces, si trazamos perpendiculares desde ese punto, pues podemos ver, bueno, dentro de un cuerpo negro podemos ver qué temperatura del color tiene, que dijimos que bajas temperaturas es algo más rojizo y altas temperaturas es algo más azulado, y más o menos 5500 Kelvin es la temperatura del Sol, que es lo que nosotros vemos como blanco. Para fuentes de luz que no tienen una emisión de cuerpo negro, aún así podemos definir una temperatura del color, que era el CCT, Color Correlated Temperature, que hacíamos esas perpendiculares, ese locus planckiano, y pues veíamos qué tan cerca estábamos de esas perpendiculares. Y también podíamos ver qué tan cerca o qué tan lejos estábamos de ese locus planckiano, y entre más cerca teníamos un mejor Color Rendering Index o CRI, o ese índice de color, que digamos que las fuentes que emiten como cuerpo negro eh, son las que mejor color tienen porque tienen todos los colores en su espectro. Entonces, mientras más nos vamos alejando de ese espectro de cuerpo negro, peor se representan los colores, y en ciertas aplicaciones pues no es bueno tener esa mala representación de colores. Entonces, hoy vamos a ver con las fuentes, vamos a hablar de las fuentes eléctricas, de qué tipo de iluminación hay y cómo podemos diseñar algo, un diseño básico, pero que puede ser lo suficientemente útil para hacer diseños como este tipo, ¿no? La iluminación general o la iluminación eh, en, en unas oficinas. A ver, ahí está. Entonces, hay diferentes tecnologías de iluminación que han ido cambiando con respecto al tiempo, desde lo más antiguo, que fue el foco que empezó a desarrollar y comercializar Edison, y después vamos pasando por diferentes tecnologías. Eh, entonces, no sé si reconozcan estos tipos de focos, si me puedan decir qué tipo de foco es cada uno de estos tres focos que tenemos aquí representados. A ver, ¿quién está ya? Ah, caray, ya me adelanté mucho. Ok. A ver, Rodrigo, ¿reconoce este segundo foco que tenemos de izquierda a derecha? ¿Cómo se llama este tipo de focos? ¿No es el incandescente? Sí, gracias, Orlando. Es justamente el incandescente. Este de medio, ¿alguien sabe cómo se llama? Luminoso. Luminoso. Le llaman más bien fluorescente o ahorrador, también le llaman. Es incandescente, fluorescente o ahorrador. Y este, que es más nuevo, ¿alguien sabe qué tipo de foco es? ¿No es LED? No. Sí, gracias, Ángel. Justamente es el tipo de foco LED, que es el más reciente. Entonces vamos a hablar. Hay muchos más tipos de iluminación de focos, pero estos son los principales y son de los que vamos a hablar más. Otro más que ahorita se los menciono, que no aparece en esta imagen, y ha evolucionado bastante esas tecnologías de iluminación. Entonces, gracias por los que participaron. A ver. Entonces, primero, ya les había comentado yo que la mayoría de los focos, si ustedes ven su ficha técnica o incluso dentro del mismo foco, viene plasmado la cantidad de lúmenes que va a utilizar, que es ese flujo luminoso que va a estar emitiendo.
pero también va a venir una cierta cantidad de watts que va a utilizar. Y esos watts es la potencia eléctrica, cuánta electricidad va a estar consumiendo. Y entonces resulta que pues la potencia eléctrica tiene cierta relación con el flujo luminoso, pero pues no es una relación 1 a 1. Y de hecho, de esa relación va a depender de la eficacia que va a tener nuestra tecnología de iluminación. Es decir, yo puedo tener 3 diferentes tipos de lámpara y cada uno va a emitir con la misma potencia eléctrica, 100 watts, y cada uno va a emitir una diferente cantidad de iluminación. Entonces, podemos tener el incandescente de 100 watts, pero solamente emite 1740 watts. Y, por ejemplo, esta de vapor de sodio de alta presión, que con 100 watts va a emitir 9500 lúmenes. Entonces, es mucho más eficaz o mucho más eficiente más bien este de sodio que este tradicional incandescente. Entonces, ahorramos energía al utilizar este tipo de iluminación que tiene mayor eficacia porque por la misma potencia eléctrica estamos recibiendo mucha más iluminación. Entonces, ¿qué pasa con ese restante de la potencia eléctrica que no se está convirtiendo en iluminación? Pues simplemente se pierde como calor. Entonces, toda esta potencia eléctrica, un cierto porcentaje se va a convertir en luz y otro porcentaje se va a convertir en calor. Entonces, entre más eficaz sea, pues más luz o mayor va a ser el porcentaje de luz que estamos recibiendo y menor va a ser el porcentaje de calor. Esto nos va a llevar a la eficiencia o la sustentabilidad en edificios por 2 lados. Es decir, pues tengo menos energía, si yo lo que quiero es obtener iluminación, pues quiero que el mayor porcentaje de esa energía se convierta en iluminación, pero también todo este calor que van a estar produciendo este tipo de iluminación, pues son esas cargas sensibles internas que va a tener nuestro edificio. Todo ese flujo interno o ese flujo de la fuente, dijimos que todo esto va a ser un flujo de calor que vamos a tener que agregar al balance de calor. Y si yo necesito utilizar aire acondicionado, pues voy a tener que ir en contra de este flujo de calor de las fuentes de iluminación. Entonces me conviene más utilizar fuentes de iluminación que produzcan una menor cantidad de calor, tanto para ahorrar energía eléctrica en iluminación como para ahorrar energía eléctrica en climatización. Entonces, pues vemos que el tipo tradicional, el incandescente, es el menos eficiente. Vamos a las fluorescentes que ya son un poquito más eficientes. Estas otras que yo les mencionaba de el vapor de sodio y el LED, que actualmente son de los tipos más eficientes de iluminación, pero es todavía más eficiente la luz de día, la luz natural. Bien manejada puede darnos mucha luz y muy poco calor, y eso lo vamos a hablar cómo podemos lograrlo la siguiente clase. Entonces, por eso, pues es la motivación de utilizar la iluminación natural, o sea, para ahorrar electricidad en iluminación, pero también para recibir menos cargas de calor. A ver, entonces, para poder decidir entre diferentes tecnologías de iluminación, pues no es tan sencillo ni es tan trivial porque hay que tomar en cuenta diferentes factores de qué vamos a utilizar. Entonces, el primer factor va a ser la eficacia, que es cuántos lúmenes por watt estamos recibiendo. Ya dijimos que a mayor cantidad de lúmenes por watt, pues va a ser más eficaz y va a ahorrar más energía nuestra fuente de iluminación. Pero también va a ser importante el color. Esto que ya hemos mencionado, el Color Rendering Index. Es decir, qué tan bien representa los colores, qué tan bien están distribuidos los colores en esta fuente de iluminación. Entonces, pues a lo mejor podemos tener una fuente de luz que tenga buena eficacia, pero que tenga mal color. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos dentro de esta misma gráfica. Y la otra va a ser la vida útil. Es decir, van a haber ciertos tipos de iluminación que tienen muy poca vida útil y otras que tienen muy alta vida útil. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, las lámparas incandescentes tienen muy mala eficacia, de la peor de todas las eficacias, pero tienen los mejores índices de color, ¿no? Entonces, pues, tienen muy poca eficacia, muy poca vida útil, pero representan los colores de manera excelente. Mientras que podemos tener aquí otro tipo de fuentes como las de high pressure sodium, de vapor de sodio de alta presión, que ahorita les muestro una foto, que tienen una buena eficacia,
tienen una mejor vida útil que el incandescente, pero tienen un pésimo índice de color. Entonces, los colores se van a ver muy distorsionados si utilizamos este tipo de lámparas. Entonces, a lo mejor podemos utilizar este tipo de lámpara donde no es importante el tipo de color o tener colores correctos, mientras que el incandescente tradicionalmente, por eso se utilizaba mucho, porque tenía muy buen tipo de color. Pero vamos a ver que ya hay alternativas. Hay varios tipos de iluminación, no vamos a mencionar todos estos. Y también tenemos la iluminación LED, que vamos a ver que es reciente relativamente, entonces cuando en su inicio pues no era tan eficaz y tampoco tenía tan buen color y tan buena vida útil, pero a lo largo de 10 años se ha vuelto por mucho el tipo de iluminación más eficaz. De hecho ya en la actualidad es comparable incluso con esta iluminación natural, más que incluso con esto. Ya tenemos lámparas LED con muy buenos índices de color y también tienen de las vidas útiles mayores, ¿no? Entonces, pues es prácticamente la mejor o la única alternativa que ya tenemos en la actualidad. Entonces, el primer tipo de iluminación que vamos a tratar van a ser los focos incandescentes. Entonces, estos focos incandescentes, que ya los habrán ustedes visto muchas veces, son muy tradicionales, es este tipo de foco que ya habíamos mencionado. Entonces, lo que tiene es un filamento muy delgado de tungsteno y ese filamento pues es una resistencia eléctrica. Por aquí pasa la electricidad y sale por acá. Entonces, se va a calentar mucho ese filamento y además para poder concentrar todavía más esa luz es una hélice o hélice de hélices, entonces está tiene muchas vueltas sobre sí mismo ese filamento y también por eso es tan delicado el filamento. Estos focos con cualquier cosa se rompen, ¿no? Y si no se rompe el vidrio del foco, se va a romper este propio filamento. Entonces, como este filamento se calienta mucho, se calienta a 3000 grados. Entonces, si recuerdan, siempre está emitiendo radiación de cuerpo negro, pero al calentarse tanto, esa radiación va a empezar a encontrarse más que en el rango infrarrojo, se va a encontrar en el rango visible. Entonces, pues los bulbos incandescentes convierten totalmente ese fenómeno de radiación de cuerpo negro. Entonces, como es una radiación totalmente de cuerpo negro, pues la curva de distribución espectral es una curva continua y suave totalmente. Y como es exactamente de cuerpo negro y dijimos que el Color Rendering Index era esa distancia que tanto se alejaba uno, ese locus planckiano, y ese locus planckiano era eh, la emisión de cuerpo negro. Entonces, como este está a 0 de distancia del locus planckiano, pues tiene el mejor Color Rendering Index posible. Entonces tiene prácticamente 100 de Color Rendering Index. Entonces, pues esa es la ventaja que tiene. Pero como tiene una temperatura aproximadamente de 3000 Kelvin, entonces, ¿cómo creen que vaya a ser esa luz? ¿Creen que vaya a ser rojiza, blanca o azulada? Roja, ¿no? ¿Qué pasó? No te escuché bien, Julio, por favor. Roja. Sí, gracias, Julio. Sí, totalmente. Es una temperatura más baja que la temperatura de la luz del día del sol, que son 5500. Entonces, se va a ver como si fuera una luz roja. Y ustedes, o sea, pueden prender un foco incandescente y por eso los focos incandescentes es luz cálida, no es luz fría, porque todo se va a ver rojizo. Entonces, representa muy bien los colores, pero todos los colores se van a ver rojizos. Esa baja temperatura o esa calidez le da un buen tono o le da calidez a los tonos de la piel y por eso es agradable para nosotros, pero también todas las cosas que sean blancas se van a ver amarillas. Entonces, esa es una desventaja que tiene muy buen color rendering index, pero una baja temperatura del color. Cuando a lo mejor idealmente tengas que buscar algo que fuera un poquito más alto. Ya dijimos que son muy frágiles.
como convierten totalmente radiación de electricidad en calor y luego en luz, pues es muy poco eficiente, tienen muy alto consumo y se van a calentar considerablemente. Entonces rápidamente se acaba quemando el tungsteno y pues hay que estarlos cambiando después de 100, 200 horas de uso, ¿no? Que pueden ser un par de meses únicamente. Y tradicionalmente podemos tener focos de 50 a 100 watts, dependiendo de qué tanta luz queremos que nos dé ese foco. Y es importante tener en cuenta este rango porque muchos otros tipos de iluminación se comparan con el foco tradicional, que es el foco incandescente, que dijimos que Edison lo empezó a comercializar hace 130 años. Entonces, tiene muchísimo tiempo existiendo ese foco. Pero pues en la actualidad, como consume mucho y dura muy poco, pues es totalmente obsoleto. No se les ocurra comprar focos incandescentes. Ya no, todavía los siguen vendiendo, ya los deberían prohibir y dejar de vender, pero no tiene sentido utilizar ya focos incandescentes. El siguiente tipo va a ser la lámpara fluorescente. Entonces, la lámpara fluorescente puede ser esas lámparas largas que se utilizan en las oficinas o en las escuelas, son muy comunes. Pueden ser las lámparas fluorescentes compactas, que se llaman CFL en inglés, que lo único que hacen es torcer el espiral para hacerlo caber en un espacio muy pequeño y que tenga las mismas dimensiones que un foco tradicional, ¿no? Entonces, es este tipo, es el mismo espiral, nada más que retorcido. Y si se habrán fijado ustedes en las lámparas a lo largo de los lugares que han ido, habrán visto que también hay unas que tienen como forma de U o que tienen una forma circular, pero no son tan comunes este tipo de lámparas. Es cómo funciona la lámpara fluorescente, también es una resistencia eléctrica, entonces tiene un cátodo y un ánodo. Entonces, si ustedes recuerdan que en las baterías, pues el cátodo es de donde salen los electrones y el ánodo es a donde van los electrones. Entonces hay un flujo de electrones entre los dos extremos de nuestra lámpara y resulta que en el interior lo que vamos a tener va a ser vapor de mercurio, es decir, átomos de mercurio en estado gaseoso. Y esos átomos, esos electrones van a ir viajando y algunos electrones en su camino van a chocar contra estos átomos de mercurio y los van a mandar a un estado excitado. Entonces, cuando pega un electrón, el átomo de mercurio va a emitir un fotón, es decir, va a emitir radiación. Lo curioso es que resulta que esa radiación realmente es radiación ultravioleta, no va a ser luz visible y también pues sabrán ustedes que la radiación ultravioleta es dañina para nosotros, nos quema, daña la piel y genera cáncer. Entonces, ¿cómo es posible que una lámpara emita radiación ultravioleta? Realmente, estas lámparas pues son blancas. Nosotros las vemos como si fueran blancas, incluso cuando están apagadas. Entonces, lo que sucede es que por el interior tiene una cubierta de fósforo y esa cubierta de fósforo lo que hace es absorbe esa radiación ultravioleta y la vuelve a emitir, pero ya en un espectro de luz visible, que ya no va a ser dañino para nosotros. Entonces viaja el electrón, pega en el átomo de mercurio, emite radiación ultravioleta, pega en el fósforo y después ese reemite luz visible. Y así es como funcionan las lámparas fluorescentes. Entonces, una enorme desventaja que tienen las lámparas fluorescentes es justamente que tienen mercurio. Todo, de hecho, también estas lámparas, estos también tienen mercurio y se supone deberían ser residuos peligrosos, pero nadie le importa. Yo una vez ahí en CU, justamente afuera de diseño, ahí donde está la cafetería, en el anexo de arquitectura, habían quitado varias de estas lámparas y las tenían como que formadas ahí afuera. Y supongo que eran quienes los habían quitado, se habían acercado unas personas que estaban agarrando estas lámparas y las estaban aventando contra la pared como si fueran lanzas. Y pues sí está divertido, pero supongo que no sabían que tiene esto mercurio, vapor de mercurio que estaba escapando. Entonces, pues sí, es peligroso o deberíamos tener cuidado al manejar este tipo de residuos. La ventaja que tiene, por el contrario, es que, ya, a ver, esto es más adelante, ¿no? Aquí está. Sí, tiene una vida útil mayor. Contra 2 meses esto se va
2 años, o bueno, puede tener agujero incandescente, sí, 2, 4, 6 meses, dependiendo de qué tanto se utilice, y este puede durar 2 años. Pero resulta que depende totalmente del ciclo de apagado y prendido. Mientras el foco incandescente, su vida útil depende de la cantidad de horas que esté prendido hasta que se queme esto. El foco incandescente, el foco lámpara fluorescente también depende de la cantidad de horas que esté prendido, pero también depende de qué tanto lo estamos prendiendo y apagando. Cada que lo prendemos y apagamos, estamos disminuyendo la vida útil de estas lámparas fluorescentes. Entonces, hasta cierto punto, una estrategia para aumentar la vida útil es minimizar esos ciclos de prendido y apagado. ¿Qué más? Bueno, también ahorra bastante energía, ahorra entre un 70 y 80% contra la luz incandescente. Entonces, los focos de casas, pues por lo general se hacen para que tengan la misma cantidad de lúmenes, porque es la cantidad de iluminación que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, mientras este foco incandescente es de 50 a 100 watts, estos van a ser de 11 a 15 watts o de 9 a 15 watts aproximadamente. Entonces, pues es bastante el ahorro que estamos teniendo. Tenemos la misma cantidad de iluminación, pero estamos consumiendo entre 70 y 80% menos de electricidad. Entonces, por eso, pues ya esto queda totalmente obsoleto y en la actualidad todavía se siguen utilizando bastante estos focos, aunque vamos a ver que el LED es todavía mejor incluso. ¿Qué otro elemento tiene por ahí? Ok, resulta que no solamente necesitamos el foco y el socket, que es lo que teníamos en el incandescente, sino que además necesitamos agregarle algo que se llama balasta. Que no voy a entrar en mucho detalle de esto porque habrá que ver cómo funciona el circuito eléctrico y la electrónica, etcétera, ¿no? Simplemente no podemos conectar un foco fluorescente si no tiene una balasta, y esa balasta pues es lo que le da el arranque para poder generar esa chispa que va a prender la luz y es lo que mantiene la corriente constante que vamos a tener para mantener esa iluminación. Entonces, parte de esos problemas del apagado y prendido es justamente esta chispa inicial que se está generando. Pero también esa balasta es poco eficiente, entonces pierde mucha energía esta balasta y hay varios tipos de balasta, entonces una manera de ahorrar energía con este tipo de focos pues es simplemente cambiarlo por una balasta más eficiente y con eso podemos ahorrar bastante energía. Entonces más o menos esta es la balasta, no nos vamos a centrar mucho en los diagramas eléctricos de conexión, no tenemos tiempo para ver eso, pero bueno, siempre se tiene que conectar una balasta con un foco fluorescente. Sobre todo estos, ¿no? Los de oficina. Los compactos, pues ya tienen aquí en el interior una pequeña balasta para poderse conectar en un socket de común y corriente. Entonces, pues también después que se vio en los 50, fue cuando salió más o menos este tipo de iluminación, se vio que era muy útil, se empezó a utilizar bastante en las oficinas y después se llevó a las lámparas fluorescentes. En México todo este tipo de iluminación se empezó a usar en el pues 2000, 2005, de hecho en el sexenio de Calderón hubo una campaña muy grande para quitar focos incandescentes y empezar a usar esta lámpara fluorescente compacta en las casas. Pero como ven, ya la curva de distribución espectral pues ya no tiene nada que ver con lo que era un cuerpo negro, ya no es algo continuo y suavizado, sino que va a tener muchos picos. Entonces, aunque tenga estos picos, nosotros podríamos calcular su posición en el espacio de color y entonces ver cuál es la temperatura de color aproximadamente que tiene esto, que suelen ser mayores a las de los focos incandescentes. Y también podemos ver su Color Rendering Index, que sigue siendo bueno, aunque ya no se parezca tanto a esta curva, como pues sí los picos están en todos los lados del espectro. A ver, aquí están, ¿no? Entonces, si nos vemos al CFL, que son las fluorescentes, podemos ver que tienen, a lo mejor no llegan tanto al excelente, pero tienen un buen índice de color, ¿no? El siguiente tipo, que es el que no les había puesto yo en esta primera imagen, pero también es importante, van a ser las lámparas de descarga, que son estas. Ajá, es una lámpara. De hecho, este foco puede medir lo mismo que un foco de casa o puede medir
50 centímetros este foco. Y que son luego los focos que se suelen utilizar en los estadios. Son focos muy potentes y muy eficientes. También se suelen utilizar con este tipo de iluminación en las naves industriales. Funciona exactamente igual que la lámpara fluorescente, pero realmente lo que va a pasar es que el vapor, que ya no necesariamente es de mercurio, también puede ser de sodio, va a estar a alta presión. Por eso tiene que ser más grande esta envoltura o más gruesa que tiene para que resista la presión interna que tiene aquí. Pero al estar a mayor presión, pues va a tener una eficiencia considerablemente mayor. Hay dos tipos principales, que es la de haluro metálico y la de vapor de sodio de alta presión. Tienen buena eficiencia, buena vida útil, pero el principal problema es que es una luz casi monocromática. Tiene un muy mal color rendering index. Entonces, pues sí, vean estas curvas e incluso estas pues más o menos tienen una buena distribución en todo el espectro. Pero si comparan esta que tenemos aquí, donde hay un solo pico en un solo color que es amarillo-naranja, todavía estas pues tienen mal índice de color, ¿no? Pero esta es totalmente pésimo. Si se acuerdan que les hablé del ejemplo de la superficie roja, que en una luz roja se veía roja, pero en una luz azul se veía negra. Entonces, o en la camioneta, igual que en luz de día se veía roja, pero justamente con una lámpara de vapor de sodio se va a ver café. Entonces, este tipo de efectos se van a dar con este tipo de lámparas. Por eso, bueno, en un estadio no es tan importante tener colores tan adecuados como lo sería en un laboratorio, en un taller de arte o en una nave industrial, ¿no? Entonces es eficiente, dura bastante, tiene buena vida útil, pero pues tiene ese problema importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y ahora sí nos vamos a ir al importante en la actualidad o al más relevante, que hecho pues sería prácticamente, o sea, todos estos tres tipos que les enseñé es más por cuestiones históricas, realmente ya el único que deberíamos utilizar serían los LEDs. El LED significa Light Emitting Diode y diode o un diodo es un tipo de transistor, entonces es un dispositivo electrónico que pues tampoco tiene mucho sentido meternos en esos detalles porque no han estudiado ustedes electrónica, ¿no? Y circuitos eléctricos. Entonces, pero los LEDs tradicionales eran esos LEDs que ustedes podían ver en su tele, que indica si está apagado o prendido. Ese LED rojo de muy baja potencia. O si ustedes habrán visto, habrán tenido amigos o compañeros que estudiaban mecatrónica o mecánica que tenían sus pequeñas tablas con cablecitos y circuitos, tenían unos LEDs muy pequeños. Entonces, esos eran los LEDs que existieron durante varias décadas. Hasta que en el 94, 3 investigadores japoneses crearon un LED azul y que además era de alta intensidad. Y ya era una intensidad comparable a un foco de una casa. Fue tan importante y ha revolucionado tanto el mundo ese descubrimiento que pues les valió en 2014 ganar un premio Nobel de Física, ¿no? Entonces, los inventores del foco LED ganaron un premio Nobel de Física. Pero resulta que todavía hacía falta poderlo utilizar en las casas. Entonces, vamos a ver si viene así, ahí más o menos lo pueden ver. Sí, supongo que han tenido que cambiar ustedes algún foco en su casa y habrán visto cómo es el socket. Entonces, es esto que le llaman un tornillo de Edison. Hay varios tipos de monturas para las lámparas. Por ejemplo, esta es diferente porque como ven son unas dos piquitos. Entonces, es un tipo de montura especial que suelen tener las lámparas fluorescentes. Que de hecho es el T8. El T8 es el más común en la actualidad. Antes se utilizaba todo el T12, pero para estas lámparas se usa el T8. Mientras que en las casas solemos utilizar el tornillo de Edison, y de hecho es el tornillo de Edison, creo que E2 o E20, una cosa así, porque hay varias longitudes y varios diámetros, ¿no? Pero entonces, esta montura básica se llama tornillo de Edison. Entonces, hasta 2010 fue cuando se le ocurrió a Philips, que es una de las compañías más importantes de iluminación, el poner un foco LED con un tornillo de Edison. Y entonces fue cuando surgieron los focos LEDs que conocemos en la actualidad. Si se dan cuenta, son muy recientes. Tienen nada más 11 años existiendo los focos LEDs residenciales y todavía es algo tan reciente que ha evolucionado tan rápido. De hecho, todavía, si ustedes
en otras cosas como los paneles solares, si ustedes ven un libro del 2010, les va a decir que los paneles solares no recuperan su inversión en toda su vida útil de 20 años y que a lo mejor gastan más energía de la que en producirlos, de la que van a generar a lo largo de toda su vida útil. Pero también ha evolucionado tan rápido que en la actualidad ustedes pueden poner paneles solares en su casa y recuperarlo en año y medio. Y el panel solar va a producir como 20 veces la energía que necesitó para fabricarse, ¿no? Entonces cambia, son tecnologías que han evolucionado muy rápidamente, como los celulares, como el internet, y también por eso pues mucha gente se va quedando atrás o con ciertas ideas del pasado. De hecho, si ustedes hablan, hay mucha gente que sigue pensando que los LEDs no son buenos y que deberíamos seguir utilizando bulbos incandescentes, pero bueno, no tiene ningún sentido el usar eso. Entonces, si ustedes ven los libros que tienen su bibliografía, la parte donde hablan de iluminación LED es muy poco lo que comentan y más bien como que comentan el potencial que tendrían. Entonces, es algo tan reciente que todavía no lo logran poner en los libros. Pero ya en la actualidad son la tecnología más eficiente, que tiene mayor cantidad de lúmenes por watts, rompiendo todos los récords y acercándose al máximo teórico posible. Tiene muy buen Color Rendering Index. En un origen no tenían tan buen Color Rendering Index, pero ya en la actualidad ahora sí lo tienen. De hecho, tienen incluso Color Rendering Indexes comparables con los focos incandescentes, pero con una mayor diversidad de temperaturas de color. Entonces, además, como puede durar hasta 10 años y son casi irrompibles, aquí esto hay que tener cuidado. O sea, depende de la calidad del foco. Han empezado a vender en todas las tiendas focos de muchas calidades y hay focos de muy baja calidad que los importan de China y como que son marca libre y les ponen la marca del quien lo está vendiendo. O hay focos de buena calidad, a lo mejor Philips, Osram y hay otras marcas que también se fabrican en China. No crean que no pasa eso. Y de hecho también hay marcas chinas como tal que son de muy buena calidad. Ya también en la actualidad el decir que algo es de China no significa que sea malo. Puede ser o muy bueno, pero también hay muy malo. Hay para todos los presupuestos. Entonces, un buen foco LED puede durar hasta casi 10 años y es casi irrompible. De hecho, yo tenía en una exposición que estuvimos vendiendo esto. Lo iba a buscar para enseñárselos, pero no lo encontré ahorita. Un foco LED que lo que hacía era aventarlo al piso y la gente pensaba que se iba a romper y obviamente no se rompía. Y luego todavía lo conectábamos y seguía prendiendo el foco LED, ¿no? Entonces, un foco incandescente que le daban un balonazo, cualquier cosa y se rompía, el LED es mucho más resistente. Y va a consumir el 10% del incandescente. Entonces, si consume 10% del incandescente, consume aproximadamente el 50% de una lámpara fluorescente. Entonces, ese es actualmente lo que va a tener el menor consumo eléctrico. Entonces, suelen tener potencias de 7 a 11 watts, pero aquí es donde quiero que tengan cuidado, porque a veces ustedes pueden ver focos LED de 40 watts, y no quiere decir que el foco LED consuma 40 watts de energía de potencia eléctrica, sino que realmente son un foco LED equivalente a 40 watts incandescente. Entonces, como eso, la unidad de lúmenes y de luxes es complicada y mucha gente no la maneja, entonces se utiliza como que esta potencia eléctrica equivalente. Le dicen que es un foco LED que consume 7 watts de electricidad, pero ilumina como un foco incandescente de 40 watts, que es como que la noción. Mucha gente se le dice, un foco de 100 watts, sí sabe más o menos qué tanto ilumina, ¿no? Y dices, no, bueno, aquí entonces en esta sala ponme uno de 100 watts, o si son de 60 watts, ponme dos, ¿no? Intuitivamente. Entonces, para poder mantener esa intuición, pues se ha hecho ese equivalente en los focos LED. Conforme pasen los años, pues ya nos acostumbraremos a estas medidas de focos LED, a menos que se les ocurra inventar algo todavía más eficiente. Resulta, a ver, que un LED, todavía en la actualidad los LED siguen siendo ese mismo LED azul que inventaron estos científicos japoneses, pero se utiliza la misma técnica de la cubierta de fósforo que teníamos en las lámparas fluorescentes. Entonces, esa lámpara de fósforo lo que va a hacer cambiar ligeramente, o va a hacer que se distribuya un poco más esa curva de la intensidad. Sin embargo,
de distribución espectral. Sin embargo, sigue habiendo un pico muy fuerte y como está bien distribuida, pues tiene un buen color rendering index, pero sigue habiendo un pico fuerte en la luz azul. No sé si hayan escuchado ustedes acerca de eso de la luz azul y que su computadora tiene luz azul y eso hace que duerman mal y que tienen que usar lentes con filtro de luz azul, etcétera, ¿no? De hecho, estuvo de moda cuando empezó la pandemia, cuando empezamos a trabajar mucho en nuestra computadora. Sí es cierto eso, de hecho la clase pasada ustedes leyeron sobre los aspectos más psicológicos o artísticos de la iluminación, que es algo que solemos ignorar o no tomar en cuenta los ingenieros, nos vamos mucho nada más a los números de las magnitudes, pero también van a leer esta clase con esos problemas de la luz azul, cómo puede ser, no es necesariamente malo, durante el día puede ser buena la luz azul, pero durante la noche pues sí puede ser mala y tiene que ver con los ciclos circadianos de dormir, de sueño que tenemos, ¿no? Entonces esto puede tener ciertas disrupciones en el ciclo circadiano, pero cada vez se ha ido mejorando esta situación de los focos LED para hacer que tengan una curva más continua y no tengan tanto pico en esa parte eh, azul. De hecho, no sé si habrán escuchado ustedes, mucha gente se quejaba de los focos LED porque decían que era muy fría la luz. Es decir, tenía una temperatura de color muy alta de 5000 a 10000 Kelvin y por eso no les gustaba a las personas. Decían que en una cocina a lo mejor pues sí se ve bien esa temperatura fría, pero en una sala se ve muy raro, muy impersonal. Pero pues ya también recientemente ya existen los focos LED de luz cálida de 2600 a 3700 Kelvin y también se dan cuenta esos focos LED están disminuyendo este pico de luz azul, entonces ya tiene una mejor distribución. ¿Qué más? Bueno, supongo que habrán visto un foco LED, pero nada habrán visto que es algo así. Y realmente esta forma del foco LED, pues es una forma para que sea familiar con nosotros y que la podamos aplicar en nuestras lámparas que tenemos tradicionalmente. El asunto que tiene esto es que realmente es el LED, es un pequeño chip o es lo mismo que les decía de esos circuitos eléctricos, es una pequeña placa que está generando luz. Entonces, esto es para distribuir mejor la luz y para disminuir la luminancia del foco, que eso lo van a ver cuando les pase el ejercicio de iluminación. Aunque sea más eficiente, sigue generando cierto calor, entonces necesita tener un cierto radiador, tiene su socket y lo importante es que tiene un chip. Ese chip es lo que va a controlar cómo emite este circuito electrónico la luz. Entonces, es la diferencia entre esos focos de mala calidad que no duran tanto y los que duran más es el chip. El chip se acaba quemando o acaba dañándose y por eso pues no dura tanto. Entonces hay que escoger un foco LED de buena calidad. Y ya los focos LED han evolucionado a todas las formas posibles, pues ya hay con este tipo de montura T8 para que se puedan poner en oficinas, hay de todas las formas posibles y de hecho estos que ven aquí ustedes en la derecha, resulta que son focos LED con excelente color rendering index, tienen un color, o sea, mientras estos podrán tener 85 o algo así, 90, a lo mejor algunos tienen un color rendering index de 95, 96, que es comparable con un foco incandescente, entonces se puede utilizar en lugares donde es fundamental tener una temperatura, no, una representación del color adecuada. También ya, no sé si habrán visto estos, que bueno, no, ya lo pueden luego en restaurantes o en bares, entonces parece como si fuera un foco incandescente con estos filamentos, pero realmente son LEDs lo que tenemos aquí, entonces nos da como que ese ambiente retro o más cálido, más personal, pero con un buen consumo de electricidad, ¿no? También ya hay este tipo de paneles, se han hecho grandes reflectores que son muy eficientes, luminarias para naves industriales, etcétera, para exterior y hasta son solares, tiene un pequeño panel solar aquí arriba y con eso se cargan e iluminan en la noche. Entonces ya la diversidad de focos LED es enorme y ya se puede utilizar en cualquier aplicación, entonces prácticamente es el único tipo de tecnología que hay que utilizar. Ya hay muy pocos casos en los que es más conveniente utilizar
algún otro tipo de iluminación. Antes, todavía hace 4 años no puede ser. Bueno, es que para estas lámparas de estadios, pues sigue siendo la única opción la lámpara de descarga, pero ya hay opciones LED de gran potencia para estas aplicaciones. Entonces, pues ya prácticamente es el único tipo de iluminación en el que ustedes tienen que concentrarse y pensar en este. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a los tipos de o tecnologías de iluminación que hay? Sí, una pequeña duda. ¿Qué pasó? No sé si sea verdad, pero una vez escuché que los primeros focos o modelos que se crearon de los incandescentes eran tan bien hechos que incluso hasta la fecha seguían siendo operables o que no se han fundido, pues. Pero eso lógicamente a las compañías no les conviene, ¿no? No te conviene comprar un foco de por vida. ¿Sabes si se puede aplicar o existe la misma situación para los focos LEDs? Es decir, que dure por cientos de años y realmente tengan que aplicar la obsolencia programada igual que con los otros focos incandescentes. Sí, eso, justamente eso que comentas es que todavía hay museos donde tienen los focos de Edison y todavía prenden esos focos. Parte sí fue la obsolescencia programada, pero también parte fue que se hicieron estas espirales sobre espirales que aumentaban, es decir, al querer aumentar la potencia del foco o la cantidad de iluminación, teníamos que hacer más hélices sobre hélices y se vuelve más frágil esto, ¿no? Entonces, ese es un factor. Pero obviamente el factor es que querían estar vendiendo continuamente y es lo mismo de los celulares, ¿no? Entonces, sí es algo que sucede con los focos incandescentes. Con los focos LED, supongo que no sé si puedan durar. El foco LED se supone, ahorita vamos a ver, no falla como tal a los 10 años, sino que puede durar más tiempo y lo único que es que va bajando su intensidad de la luz hasta que pues ya prácticamente, a lo mejor incluso uno puede pensar que ya no prende, pero realmente lo que pasa es que ya la intensidad de la luz es muy, muy, muy pequeña. Entonces llega un momento en el que esa reducción es tanta que es más económico comprar otro. Pero yo supongo que eso que les comentaba de estos chips de mala calidad para que no dure 10 años, sino que dure 2, pues es parte de esa idea de la obsolescencia programada y que uno pueda, o sea, que sigamos comprando y consumiendo más y contaminando más. Ese es un problema importante. eh, y pues sí, o sea, por eso la idea es pues, poder comprar focos de mejor calidad que duren más, pero pues aún así esas grandes empresas pues podrían a lo mejor hacer focos que duraran más de lo que están durando actualmente. Ahí tendríamos que exigir como ciudadanos que se hicieran normas, etcétera, pero es uno de los principales problemas que tenemos con el consumismo en la actualidad. Entonces sí podría llegar a ser un problema. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de las luminarias. Entonces hay que tener en cuenta un pequeño detalle o la diferencia entre foco o lámpara, que va a ser esto es un foco o una lámpara, este es un foco o una lámpara, y la luminaria es donde ponemos el foco o la lámpara, donde lo montamos, que va a hacer esto. Entonces es una luminaria típica de oficina o de escuela, pues no son muy estéticas, pero bueno, son funcionales, ¿no? Entonces, una luminaria pues puede tener 2 focos o 2 lámparas, una luminaria puede tener 4 lámparas o puede tener solamente una, ¿no? Entonces, la idea de las luminarias es primero que van a proteger a la lámpara, o sea, esto protege de impactos contra las lámparas, o incluso hay unas que son antirrobos, van a modificar esa distribución de la intensidad, esa curva de intensidad que vimos con anterioridad, y también tienen ciertos elementos que nos pueden proteger contra destellos. También van a generar tipo de iluminación, ahorita vamos a hablar de los tipos de iluminación que hay, y anteriormente, cuando teníamos la iluminación fluorescente poco eficiente o iluminación incandescente, tenían que administrar el calor. Entonces tenían que poder rechazar, mandar la luz hacia afuera y el calor hacia adentro, incluso estaban conectados con el sistema de aire acondicionado para sacar el calor de las habitaciones. Ya en la actualidad ya no es tan importante eso por la iluminación LED, ¿no? Eh, entonces, este tipo de reflectores van a ayudar a evitar destellos directos. Entonces, si se acuerdan, había una cierta ángulo en esta parte alta que coincidía
el rayo de luz del foco con nuestro campo de visión y generaba un destello directo. Entonces, al poner estas protecciones verticales, pues simplemente evitamos que pasen la luz con esos ángulos y entonces disminuimos este riesgo de destellos. Entonces, y obviamente estas protecciones son reflectores, entonces rebotan la luz, pero la rebotan ya en un ángulo más adecuado. Entonces, esa es la motivación que tiene. Esto tiene deflectores en unidireccionales y estos son deflectores bidireccionales. Entonces es importante ese elemento de las luminarias y también pueden modificar justamente esa curva de intensidad. Yo les había mencionado que la curva ideal era esta de Batman o de alas de murciélago, porque en este ángulo de arriba es donde tenemos los destellos directos, pero en este ángulo paralelo a ese eje de la luminaria, pues es donde se generan estos reflejos de velo, que también vimos que eran bastante malos. Entonces, una lámpara que no tiene una luminaria que no modifique esa curva de intensidad, pues puede tener destellos directos y reflejos de velo. Entonces, dependiendo del tipo de luminaria, podemos irlo modificando hasta llegar a esta distribución ideal. Y ahora sí vamos a ver los tipos de iluminación. Este es un pequeño resumen de lo que les voy a hablar yo con imágenes. Lo importante que si bien aquí el texto es el plano de trabajo, vamos a diseñar la iluminación para que sea adecuada en la altura a la que estamos trabajando. Entonces, por lo general se considera que el plano de trabajo es una superficie horizontal a 70 centímetros de altura, que es más o menos la altura que tiene un escritorio normal. Pero pues hay que tomar en cuenta que con las computadoras puede ser un plano de trabajo vertical y ahí cambian las cosas. Se pueden llegar a complicar un poco más. Entonces, el primer tipo de iluminación que vamos a ver va a ser la iluminación indirecta, donde estamos enviando, en vez de enviarla hacia abajo, a donde queremos que ilumine, enviamos hacia arriba esa iluminación. Entonces, ven el tipo de luminaria que está cerrada por abajo y todo lo está enviando hacia arriba. Y si tenemos una muy buena reflectancia difusa en el techo y en las paredes altas, pues entonces se va a rebotar toda esa iluminación y va a ser una iluminación muy suave, muy uniforme en todo el lugar, sin ningún tipo de destellos o reflejos. Entonces, pues da cierto carácter etéreo al lugar, por eso se puede utilizar, por ejemplo, en iglesias. También puede ser importante si tenemos un cuarto que tiene muchas pantallas, cualquier iluminación hacia abajo puede generar reflejos. Entonces, esta iluminación difusa puede ser útil en ese sentido. La otra es directa e indirecta, donde la mitad lo mandamos hacia arriba a que rebote, se refleje y la mitad ya lo mandamos hacia abajo. Pero es importante tener deflectores para evitar los destellos directos. Podemos tener iluminación difusa general, donde no solamente hacia abajo, perdón, hacia abajo y hacia arriba, sino hacia los lados también. Entonces es como si tuviéramos esta luminaria de bola, no sé si las habrán visto ustedes, y pues es bastante uniforme toda la iluminación. Otro tipo de iluminación que podemos tener es la iluminación directa, donde todo se envía hacia abajo, que por ejemplo si tenemos un techo en una oficina con plafones, entonces pues no hay, y las luminarias están metidas en ese plafón, no hay ninguna manera en que enviemos algo hacia arriba, todo tiene que ir hacia abajo, entonces no hay nada de luz que esté reflejando o rebotando en el techo. Entonces también no es tan importante tener una buena reflectancia. Aquí, si está sucio el techo, si hay mala reflectancia, pues va a ser problemático y no va a ser adecuada la iluminación. Mientras que en esta, pues puede no ser tan problemático el que haya una iluminación. Entonces, si tienen un techo a lo mejor que tiene vigas de madera que son más oscuras, la reflectancia va a ser muy poca, entonces les conviene tener iluminación directa. ¿Mm? Y el tipo de luminaria es el que nos va a dar ese tipo de iluminación. Y la otra va a ser la iluminación concentrada, que es la que también se llama spot, que por lo general es para dar acentos en ciertos lugares, por ejemplo en teatros puede funcionar, en tiendas, y luego en casas también la suelen utilizar. De hecho, a ver, déjenme les enseño porque creo que no están viendo mi pantalla. Ok, tenemos aquí un foco LED, de hecho este foco es Philips, pero, y a ver, a lo mejor si lo están viendo ahí.
Si ven ahí la ficha técnica, no se va a ver. Ustedes busquen un foco que tengan y ahí viene la cantidad de watts y la cantidad de lúmenes que tiene y tiene el tornillo de Edison. Y podemos tener también estos focos que son focos spot. No sé si los habrán visto, tienen una montura diferente. Estos tradicionalmente eran focos de halógeno que consumían como 30 watts, 50 watts, pero este ya es una tecnología LED. Ahí se puede ver, esa parte amarilla es el chip de LED que genera la iluminación y tiene obviamente su radiador y esto ya consume, vamos a ver, 4 watts. Entonces ya es muy poco lo que está consumiendo. Estos focos, no sé si los tendrán en su casa, los habrán visto en alguna casa o en alguna tienda departamental, lo que hacen es tener un rayo muy dirigido, muy concentrado, que también da un efecto especial, que fue parte de lo que leyeron ustedes en la tarea pasada. Entonces vamos a continuar compartiendo la pantalla. Ay, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Pueden ver esto que dice iluminación concentrada? Sí, profe. Ok, gracias. Pero también podemos tener un foco normal y tener una luminaria especial que dirija todo hacia abajo, ¿no? No solamente es con con el tipo de foco, sino con el tipo de luminaria también se puede hacer ese efecto. Y otro tipo que podemos tener realmente es combinar estos tipos de iluminación. Digo, esto por lo general lo va a decidir el arquitecto, el diseñador de interiores, de acuerdo al efecto que quiera lograr. Pero uno de los tipos de iluminación más eficientes y que se está empezando a utilizar mucho en oficinas es la combinación de iluminación ambiental tarea. Entonces tenemos una iluminación general muy difusa, pero cada quien puede controlar la iluminación que quiere en su zona de trabajo con una luz adicional. Esto nos sirve para varias cosas. Si ustedes recuerdan, los estándares de iluminación era, por ejemplo, una cierta cantidad de luxes para pasillo y otra cantidad mayor de luxes para zona de trabajo. Si yo utilizo pura iluminación ambiental, estoy desperdiciando luz porque estoy iluminando igual los pasillos que las zonas de trabajo. Si ilumino esto de acuerdo al nivel de pasillos y el extra de iluminación lo doy aquí, ya ahí tengo una ventaja. Si además resulta que hay gente de diferentes edades, entonces a lo mejor la gente de mayor edad puede tener una luz más potente aquí para compensar ese ojo envejecido que tienen, que también ya mencionamos. Y por último, ya les había yo mencionado en el control, en el confort térmico, que un aspecto psicológico importante es que uno sienta que tiene control sobre su ambiente y sus condiciones de confort. Entonces, si uno con poder prender y apagar esta luz para modificar la situación particular o personal que tiene, eso mejora el voto, el PMV, el Predicted Mean Vote, que también podemos aplicarlo para iluminación, y pues va a hacer que la gente se sienta más satisfecha. Entonces es importante tener ese control personal de iluminación, combinando iluminación ambiental y iluminación concentrada de tarea. Entonces es un buen elemento, una buena práctica de diseño de iluminación. Y ahora sí vamos a ver ciertas estrategias de control de iluminación. También este es un resumen que yo les voy a explicar con imágenes. Entonces, lo importante es, en nuestras casas, por lo general, nada más tenemos un nivel de iluminación, tenemos prendido y apagado, pero en las oficinas y otros lados, y también en nuestras casas, idealmente tendremos que tener varios niveles de iluminación. Entonces, aquí, bueno, una cosa es el circuito eléctrico, pero la idea es que cada luminaria tiene 3 lámparas. Y el circuito está hecho de tal manera que yo pueda tener todo apagado, tener una prendida, tener 2 prendidas o tener 3 prendidas. Entonces yo puedo tener diferentes escalones de iluminación para variarla de acuerdo a la hora del día. A mediodía a lo mejor me entra mucha iluminación y tengo todo apagado. Pero ya en la tarde, si no tuviera esto, pues tendría que tener las 3 lámparas prendidas y consumir el máximo de energía. Pero si tengo un control por escalones, pues podría tener a lo mejor nada más una prendida o 2 prendidas y aprovechar parte de iluminación natural y parte de iluminación artificial. Entonces, esto también es una buena práctica de control del consumo energético.
Otra opción va a ser los dimmers, que no sé si habrán visto este tipo de control. Este es un control remoto y este es para un switch de pared. Entonces uno puede controlar del 100% hacia abajo la intensidad de la lámpara. Lo suelen utilizar luego mucho en las casas porque puede dar, por así decirlo, un efecto más íntimo o más romántico. Pero hay que tener en cuenta que conforme vamos disminuyendo la potencia del foco, va disminuyendo también esa eficacia, se vuelven menos eficientes y pues ahí también, o sea, no es tan buena práctica. O sea, es bueno poder tener un dimmer para variarlo a lo largo del día, pero la idea es que la mayor parte del tiempo se encuentre cerca del 100% de salida, porque si no, vamos a estar perdiendo ahí eficiencia al estar trabajando en esta parte baja. Otro, bueno, como son sistemas eléctricos analógicos, por así decirlo, la lámpara fluorescente y la incandescente, simplemente se cambia la cantidad de corriente eléctrica que pasa por el foco y eso cambia la cantidad de iluminación que tenemos. Un foco LED es un sistema electrónico que solamente puede estar o prendido o apagado. Resulta que el dimmer del foco LED lo único que hace es prenderlo y apagarlo rápidamente y la duración de prendido y apagado que tenga, pues va a ser ese dimmer o ese cambio de intensidad que nosotros sintamos. Este prendido y apagado es tan rápido que realmente nosotros lo vemos como si estuviera siempre prendida. Pero al tomar una foto, a lo mejor ustedes pueden ver que la luz está apagada. También eso pasa con los focos fluorescentes, con las lámparas fluorescentes, y eso tiene que ver con la balasta. La balasta también está prendiendo y apagando continuamente esto. Y si tiene una cámara, sobre todo una cámara reflex, donde puedan cambiar el tiempo de exposición, pueden encontrar apagada la lámpara al tomar su foto. Otro elemento importante va a ser el temporizador o el timer, que es muy sencillo. Lo único que nos dice es, por ejemplo, yo puedo tener un foco con un timer y decirle, préndelo a las 5 de la mañana y apágalo a las 8 de la tarde, ¿no? O algo así, o sea, préndelo de noche y apágalo en la mañana. Y es algo automático. Hay unos analógicos que tienen unas pestañitas que se les van poniendo y quitándolo. Pues si estuviéramos presenciales, a lo mejor les podría enseñar uno físicamente. Una lástima. Y va girando esto. O hay unos digitales que ya simplemente se pueden programar y puede ponerle varios programas diferentes. Esto es importante, por ejemplo, en las escuelas suele pasar que salen todos de clase y se les olvida apagar la luz. Pero como en las escuelas es un horario muy constante de uso de los espacios y también en las oficinas, pues yo puedo decir, a la hora a la que empiezan las clases o empieza a trabajar la gente, programo que se prendan las luces y cuando se va la gente, programo que se apaguen las luces. Y así, nada de que se me olvidó apagar la luz y se queda prendido toda la noche teniendo un consumo muy alto, ¿no? Entonces es importante el uso de estos temporizadores para ahorrar energía. Otro elemento que vamos a tener son los sensores de presencia, que también se han vuelto muy populares en los últimos años. Hay dos tipos principales de sensor de presencia. Tampoco vamos a ver con mucho detalle las diferencias o para qué sirve más uno que otro. Hay los sensores infrarrojos, pasivos y los ultrasónicos, ¿no? Tienen diferentes sensibilidades. De hecho, los mejores sensores mezclan ambos tipos de tecnologías. Y la idea es que cuando sienten que hay movimiento, prenden la luz. Entonces esto se utiliza mucho en los baños, porque también la gente cuando sale del baño siempre deja prendida la luz y se desperdicia la energía. Entonces la idea es que uno entra al baño y se prende la luz. Uno puede darle un desfase o delay, le llaman, para que tarde un tiempo en volverse a apagar la luz, pero y hay que programarlo con cuidado porque supongo que ya les habrá pasado en algún baño que están en el baño y de pronto se les apaga la luz y tienen que mover la mano para que se pueda prender otra vez la luz, ¿no? Entonces, o también hay unos, a veces uno no quiere que se prendan cuando pasa una mascota, un animal, entonces hay que cambiarles la sensibilidad y ese desfase que puedan tener. Entonces, esto nos ayuda a que los espacios que no se utilizan tanto no se quede prendida esa luz más que cuando hay gente ocupando el lugar. Por otro lado están también las fotoceldas y las fotoceldas tienen un comportamiento inverso. Mientras esto prende la luz cuando detecta movimiento, las fotoceldas apagan la luz y van a apagar la luz cuando detectan que hay luz.
curiosamente, ¿no? O sea, cuando hay luz del sol. Es decir, durante la noche va a estar prendida el foco, pero cuando vuelve a amanecer, la fotocelda va a detectar que ya amaneció y va a apagar el foco. Entonces yo tengo focos en la entrada de mi casa por seguridad, los tengo prendidos en la noche, puedo ponerles una fotocelda para que cuando amanezca se apaguen automáticamente. De hecho, muchas de las luminarias del alumbrado público ya tienen fotoceldas que se prenden automáticamente cuando baja la cantidad de iluminación ambiental. Entonces es otra buena medida para poder automatizar y ahorrar energía. Y eso nos lleva ya a los sistemas de control o de domótica, que son sistemas de control central. De hecho, para un edificio, un rascacielos como los que hay en Reforma, se puede volver muy complejo este sistema de control. Ya puede controlar el aire acondicionado, la iluminación, la ocupación, etcétera. El sistema de cámaras, bla, 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 todo se puede juntar. Pues hay que hacer cierto cableado especial, a veces se tiene una pantalla de control en cierta parte del cuarto, se puede controlar a partir de una computadora, ahí se puede controlar con una tablet, con un celular, con ciertas aplicaciones. De hecho, hasta ya con este sistema de Amazon, de Alexa, o también Google tiene el suyo, ¿no? Creo. Ya uno lo puede controlar y pedirle que prenda la luz automáticamente o que la apague, entonces pues puede ser bastante útil. Y sobre todo la idea es poder controlar, tener un buen monitoreo del consumo de energía y poder ahorrar o ver qué medidas se pueden tomar para ahorrar energía. De hecho, es interesante porque ya incluso se pueden meter ciertos sistemas de consumo de agua potable, se pueden meter en estas cosas con ciertos medidores digitales, ¿no? Entonces es muy flexible y muchas veces cuando uno piensa en los edificios sustentables, como que la gente piensa más bien en edificios inteligentes. Esto más bien son edificios inteligentes más que sustentables. La idea es poder utilizar esos edificios inteligentes para que se vuelva sustentable el edificio, para que ahorre, pero el que un edificio sea inteligente no quiere decir que va a ser sustentable. Podemos tener todos estos sistemas automatizados y aún así estar desperdiciando energía o haber construido un edificio donde no había que construirlo, o estas fachadas acristaladas que van a desperdiciar mucha energía, y por más que tengamos un sistema de control, la propia envolvente va a ser mala. Entonces la idea es poder utilizar estos sistemas de control para poder ir un paso adelante y automatizar esto. Pero ya vemos que también podemos hacer edificios sustentables sin tecnología, sin tener nada de estos elementos de alta tecnología, con la pura orientación de los espacios. Entonces, son dos elementos que hay que complementar y hay que unir entre sí. No sé si tengan alguna duda de estos sistemas de control o de los tipos de iluminación que teníamos, antes de pasar al último elemento de la clase de hoy. Si no, pues vamos a pasar ahora sí al diseño de iluminación uniforme. Resulta que es muy sencillo y por eso nada más lo vamos a ver en unos cuantos minutos. La iluminación uniforme pues puede ser la iluminación ambiental que están viendo ustedes, ¿no? Entonces, o la que les puse en la primera diapositiva de la presentación. Entonces, la gran mayoría de las oficinas tienen iluminación uniforme. Si ustedes van, y de hecho creo que se los menciona en la lectura, al lobby de un hotel, a un museo, a una casa incluso, a lo mejor ya no es uniforme la iluminación. Y eso se complica más y eso ya tiene un elemento más artístico que lo van a ver sobre todo los diseñadores de interiores. Pero nosotros como ingenieros, pues podemos saber si está bien o está mal hecho, si cumple con los estándares. Pero lo que suelen diseñar los ingenieros y no suelen diseñar los diseñadores de interiores es la iluminación uniforme para espacios. Entonces, vamos a utilizar el método del lumen. Recuerden que el lumen es la unidad de la iluminación que se identifica con esta E. Hay que suponer varias cosas, es un método muy simplificado. Estamos suponiendo que el espacio está vacío, que todas las superficies son difusores perfectos, es decir, que no hay reflexiones especulares, que se va a estimar una reflectancia y un mantenimiento adecuados, ideales. Ya hablamos de la reflectancia adecuada o estimada cuando hablamos de la luminancia, y que todos los productos son iguales, que no hay variaciones en la cantidad de lúmenes que tiene cada producto, ¿no? Entonces, teniendo estas suposiciones, es importante el suponer que vamos a diseñar esto como si el espacio estuviera vacío, como si no hubieran estas divisiones, pero realmente no está vacío.
pero en el diseño se supone o suponemos que está vacío. Eso es importante. Entonces, el método de lumen simplemente es esta formulita. Vamos a calcular la cantidad de luminarias que tenemos y cuántas lámparas tiene cada luminaria, ¿no? Entonces, eso nos da la cantidad de focos totales que vamos a utilizar y depende del tipo de luminaria a utilizar. Y cada lámpara va a tener su flujo en lúmenes. Y eso lo vamos a dividir entre el área que va a tener en nuestro espacio, el área de superficie, y estos otros factores que ahorita los platicamos, y nos va a dar la cantidad de luxes que nos está dando ese sistema de iluminación. Y como la norma nos pide una cierta cantidad de luxes, pues yo puedo conocer este valor y a lo mejor despejar el flujo de la lámpara o despejar la cantidad de lámparas, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quiere, qué va a querer uno. Esto se va a llamar Light Loss Factor, que es cuánta luz se está perdiendo, es el factor de eficiencia, y ahorita lo vamos a mencionar. Y este otro se va a llamar el coeficiente de utilización, que también ahorita vamos a ver qué es el coeficiente de utilización. Y ahorita el criterio de espaciamiento, ahorita se los menciono. Entonces, como dijimos que la cantidad de iluminación depende hasta cierto punto de la distancia, o los luxes van disminuyendo con la distancia, si yo tengo una lámpara, pues vamos a tener una iluminación máxima aquí, y conforme nos vamos alejando, pues vamos a tener una cierta curva de la intensidad de iluminación, ¿no? Pero es iluminación uniforme, entonces hay que combinar varias luminarias para que vaya teniendo esta pequeña curva o esta distribución de la intensidad de iluminación, y la idea es que la diferencia entre este máximo y este mínimo, pues no exceda de 1.3 para que sea más o menos constante. Entonces, el primer factor que vamos a tener va a ser qué tan separadas están estas luminarias, y ese separamiento, esa separación, perdón, más bien, depende de la altura del lugar que tengamos. Entonces, ese es el criterio de espaciamiento. Cada tipo de luminaria nos va a dar un criterio de espaciamiento que va a ser la relación entre la distancia entre luminarias y esta altura que tengamos. Entonces, esa es la primera decisión que podemos tomar. ¿Qué tan separadas o qué tan pegadas están estas luminarias? Luego llegamos al factor de pérdida de luz, que va a ser un factor que va a ser A por B por B, C por bla, 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 ¿no? O sea, vamos a multiplicar varios factores que depende de la temperatura ambiente, es decir, si tenemos temperaturas muy extremas, cambia la eficiencia, si el voltaje no es el estándar, cambia la eficiencia, la superficie de la luminaria también se va a ir desgastando, ya no va a tener la misma reflectancia, entonces va a perder eficiencia, y también, bueno, los componentes no van a ser uniformes, tienen ciertas variaciones, y eso también nos hace perder cierta eficiencia, ¿no? Entonces, podemos calcular cada uno de estos por separado, pero no nos vamos a meter en tanto detalle. Entonces, suponemos estos valores estándares y la multiplicación de A por B por C por D nos va a dar 0.88 de eficiencia. Los siguientes factores va a depender de la suciedad de las superficies del cuarto, de las paredes, del techo, y eso va a depender del tipo de iluminación. Aquí es donde entra el tipo de iluminación. Yo les dije que en una iluminación indirecta, toda la luz llegaba por reflexión en la pared y en el techo. Entonces es fundamental que el techo esté bien limpio. Por eso, pues hay que dar un fuerte factor o hay que castigar fuertemente esa suciedad de las superficies en un caso indirecto, mientras que en el caso directo, que no hay casi reflexión, pues es menor ese castigo que le estamos dando, ¿no? El siguiente factor va a ser la pérdida de potencia de la lámpara, que ya se lo comentaba cuando preguntó Tomatio, que las lámparas van perdiendo potencia conforme va pasando el tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología que utilicemos, y hasta ahorita se los comento, pues va a ser ese factor que vamos a poner. Aquí no viene el LED porque esto es de un libro y les digo, no aparece todavía el LED, más o menos es este valor. Burnout. Resulta que hay dos formas que se pueden cambiar, dos estrategias para cambiar las lámparas. El que usamos en nuestra casa normalmente es el reemplazo individual, que es que cuando se funde un foco, cambio ese foco nada más. Pero en una oficina muy grande o en una nave industrial puede ser caro el estar cambiando un foco individual si no está tan accesible. Entonces, lo que se suele hacer es cambiar todos los focos al mismo tiempo, antes de que pase el tiempo promedio en el que se va a fundir alguno de ellos. Entonces, también eso puede a lo mejor aumentar la cantidad de focos que estamos utilizando con el tiempo, pero puede disminuir importantemente los gastos de mantenimiento. Entonces hay que encontrar un factor adecuado
un balance adecuado y también hay que meter eso en nuestros factores de pérdida. Y también en la pérdida de potencia de la lámpara, pues va a depender de la estrategia de mantenimiento que estemos utilizando. Y por último, vamos a meter la suciedad de la lámpara, que también va a depender del tipo de luminaria. Si está pegada, hay diferentes categorías de qué tanto manda hacia arriba, hacia abajo, qué tan pegada está el techo. Y obviamente estas que tienen como este pequeño cuenco, pues son las que fácilmente pueden acumular suciedad, polvo aquí, y por eso tienen un mal factor. Las que están pegadas al techo, pues, o las que son totalmente directas, que no guardan tanta suciedad, pues tienen un mejor factor, ¿no? Entonces yo escojo todo eso dependiendo de la tecnología de la lámpara que tenga, dependiendo del tipo de iluminación que tenga y dependiendo de el tipo de luminaria. Y llego a mi light loss factor. Entonces ya tengo este primer elemento aquí y nada nos falta el coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización se va a calcular por el método de cavidades zonales. Ese método de cavidades zonales, imagínense que tenemos un perfil de un cuarto. Este es el techo, este es el suelo y estas son las paredes. Y vamos a tener nuestras luminarias que van a tener un plano de luminarias. Si las luminarias estuvieran pegadas al techo, pues el plano de luminarias sería igual al plano del techo. Y vamos a tener nuestro plano de trabajo. Esta altura ya dijimos que normalmente son 70 centímetros, pero puede variar. Entonces yo voy a tener un volumen o un espacio, voy a poder dividir mi habitación en 3 volúmenes. La cavidad del techo, la cavidad del cuarto y la cavidad del piso. Y resulta que, pues sí, mi pared va a tener una cierta reflectancia, mi suelo va a tener una cierta reflectancia y mi techo va a tener otra reflectancia. Pero yo puedo voy a calcular una nueva reflectancia de la cavidad de techo, una reflectancia de la cavidad de suelo. Y también voy a calcular algo que le vamos a llamar las razones de cavidad. Entonces va a ser el área que cubre toda esta cavidad de la zona, es decir, para la cavidad del techo va a ser el área del techo, el área de estas paredes y el área de esta otra pared, ¿no? Entonces, la razón de cavidad va a ser justamente a esa área de la cavidad de zona dividida entre el área del plano de trabajo, es decir, este plano, pues, ¿qué superficie tiene? Entonces, tengo que calcular una razón de cavidad de techo, una razón de cavidad de cuarto y una razón de cavidad de suelo. Entonces, esta fórmula para un cuarto rectangular se simplifica a las medidas que tiene mi cuarto, ¿no? Pero para un cuarto que es circular, pues por ejemplo, o de otra geometría, pues se puede cambiar considerablemente esta fórmula. Habrá que aplicar esta, ¿no? Que es lo que van a tener que hacer ustedes en su serie. Tienen un cuarto circular. Y ya, pues es muy sencillo porque solamente se trata de seguir un diagrama de flujo. Entonces, aquí tiene el diagrama de flujo. Ustedes empiezan con ciertos datos, empiezan con estas alturas, que van a dividir su plano de trabajo y su plano de luminarias. Empiezan con las reflectancias de techo, de pared y de piso. Y ya con eso pueden calcular, y con la geometría del cuarto, pueden calcular las razones de cavidad de cuarto, de techo y de piso. Room, ceiling, floor. Y ya empiezan a entrar a este diagrama de flujo, que me hace seguir al pie de la letra las instrucciones. Si resulta que la cavidad de techo es 0, la razón de cavidad de techo, pues la reflectancia de la cavidad de techo va a ser igual a la reflectancia del techo. Si resulta que la razón de cavidad de piso es igual a 0, entonces la reflectancia de la cavidad de piso es igual a la reflectancia del piso. Y ya con eso vamos a ir a una tabla para calcular el coeficiente de utilización. Y si resulta que la reflectancia de la cavidad del piso es de 20%, pues ya, el final, que es lo que buscamos, el coeficiente de utilización, pues va a ser igual a este que calculamos acá. Si no, pues nos tenemos que ir por estos otros lados y calcular las cosas nada más en unas tablas. Entonces, supongamos que el coeficiente de cavidad de techo no fue 0 y tenemos que calcular la reflectancia de cavidad de techo. Entonces nos vamos a esta tablita. Aquí vamos a buscar cuál es la reflectancia del techo. Ya que la encontramos, digamos que es 80, y vemos cuál es la reflectancia de la pared, que digamos que es 50. Y aquí vamos a buscar cuál es
la razón de cavidad de techo. Supongamos que fue de 1.6. Entonces, reflectancia de techo de 80%, reflectancia de pared de 50% y razón de cavidad de techo de 1.6 nos da una reflectancia de cavidad de techo de 60%. Y ya tenemos este cálculo. Para la cavidad de piso es lo mismo, nada más que aquí en vez de meter la cavidad de techo, vamos a meter la reflectancia, perdón, en vez de meter la reflectancia de techo, vamos a meter la reflectancia de piso. Y en vez de meter aquí la razón de cavidad de techo, vamos a meter la razón de cavidad de piso. Pero es la misma tablita que estamos leyendo. Y ya tenemos aquí cómo calcular este, ρCC y ρFC. Para calcular el coeficiente de utilización, lo que tenemos que irnos es a esta tabla especial que ustedes pueden ver en su bibliografía en el AIESNA, que es la Asociación para Iluminación, de Ingenieros de Iluminación. Tiene el Lighting Handbook, que tiene todas las otras metodologías que no les estoy mencionando. Yo aquí estoy diciéndoles cómo calcularlo por el método de cavidades, pero hay muchas otras formas de calcular la iluminación y calcular los otros tipos de iluminación no uniformes que no les mencioné yo. Entonces, si ustedes leen este documento que tiene 700 páginas y les interesa, lo leen y van a aprender cómo calcular toda la iluminación con toda su complejidad. Si no, pues para estas tablas, que va a ser para cada tipo de luminaria, porque ustedes supongo que habrán visto este tipo de luminaria que es muy común. Entonces, de la página 410 a la 418, ustedes pueden ver esta tablita. O yo ya en Google Classroom les subí las tablas que es un documento que se llama Tablas de Coeficiente de Utilización, que lo tienen ya en su bibliografía, donde dice normas y tablas, o en la propia Google Classroom, donde viene esta diapositiva, también viene esta tabla. Entonces, nos vamos al tipo de luminaria que estamos utilizando, nos dice cuál es la curva de distribución de intensidad típica, y ahora sí leemos la reflectancia de cavidad de techo, leemos la reflectancia de la pared y leemos la razón de cavidad de cuarto. Y estos valores que tenemos aquí intermedios, ahora sí van a ser el coeficiente de utilización. Si nos da un valor intermedio, lo único que hay que hacer es interpolar, no hay ningún problema. Entonces, supongamos que tenemos una reflectancia de cavidad de techo de 50%, una reflectancia de pared de 50% y una razón de cavidad de cuarto de 5. Entonces nos da un coeficiente de utilización de 0.27. Aquí hay otros valores que no vamos a ver, solamente este es el criterio de espaciamiento que ya les dije. Tiene que ir a 1.3 veces de distancia entre sí las luminarias con respecto a la altura. La altura hay que medirla contra el plano de trabajo. Entonces, pues ya llegamos a este CU1. Si la reflectancia de la cavidad de piso es de 20%, pues ya la hicimos y ya obtenemos el coeficiente de utilización. Si no, hay que calcularlo con esta siguiente tablita. Aquí nos dice, si es de 30% la cavidad, la reflectancia, si es de 20%, no hacemos ningún ajuste. Si es de 30%, vamos a leer en la tabla y multiplicamos. Si es de 10%, leemos en la tabla y dividimos. Entonces, hay que meter la cavidad, la razón de cavidad de cuarto y la reflectancia de la cavidad de techo. Y ahora sí leer este factor por el que vamos a multiplicar o dividir para obtener el coeficiente de utilización. Entonces, como ven, pues sí son varios términos que se pueden ir confundiendo, pero lo único es ir leyendo este diagrama de flujo, ir leyendo en las tablas para poder llegar a este valor final del coeficiente de utilización. Ya que tenemos ese coeficiente de utilización, pues lo podemos meter dentro de esta fórmula y ahora sí ya conocemos todos los valores y podemos despejar la incógnita que tengamos. Y así podemos diseñar la iluminación para unas oficinas. Como ven, es bastante sencillo. Nada es ir leyendo estas tablas. Para que ustedes no nos da tiempo de hacer un ejercicio aquí en la clase y también para obligarlos a abrir su bibliografía, van a ver un ejemplo resuelto del método de cavidades zonales en este libro, Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, que lo tienen en su bibliografía, de las páginas 734 a 738. Está resuelto para un cuarto de un salón escolar.
Entonces van a tener que leerlo porque van a tener que resolver esto para su serie número 3. Ya por último, resulta que en el light loss factor viene un valor que va a ser por pérdida de potencia de la lámpara. Entonces, justamente resulta que la lámpara tiene su 100% de potencia y va a ir perdiendo potencia conforme vaya pasando el tiempo hasta fallar. Y nosotros vamos a diseñar con este valor, porque si yo diseñara con este valor, pues cuando pase el tiempo vamos a tener menos iluminación y no vamos a cumplir con la norma. El riesgo de esto es que yo al inicio voy a estar iluminando de más y es un desperdicio de energía. Entonces, la idea es utilizar un dimmer, que ya lo vimos, pero que vaya variando su potencia lentamente a lo largo del tiempo, de 1 o de 2 años. Entonces, que al inicio únicamente la lámpara saque un 70% de su energía y conforme vaya bajando esa producción de la lámpara, vaya subiendo el porcentaje del dimmer. Entonces, si yo tuviera el 100% todo el tiempo, pierdo mucha energía y si voy utilizando este dimmer a lo largo del tiempo para compensar esta curva, tengo un porcentaje de energía que estoy ahorrando. Entonces, es otra muy buena técnica de ahorro energético. Hay otras formas de calcular la iluminación. Una es con la iluminación en un punto. Se habrán acordado, había una fórmula para calcular la... tenías que calcular primero el flujo en función de la intensidad y del ángulo sólido. Y luego teníamos que calcular la iluminación en función de ese flujo y del área que teníamos. Hay una aproximación, no es muy precisa. De hecho, aquí estamos suponiendo que tenemos un ángulo sólido de 1 estereoradián. Y cuando eso varía, pues ya no es tan adecuado el poder calcularlo. Pero podemos tener simplemente la intensidad entre la distancia al cuadrado por el coseno del ángulo con el que está incidiendo y así podemos calcular la iluminación. Entonces, en vez de calcular la iluminación general en todo un cuarto, yo puedo saber cuál es la iluminación en un punto, pues simplemente sabiendo cuál es la distancia a mi fuente de luz, cuál es ese ángulo y proyectando para obtener ese valor que tenemos en este punto. Otro método va a ser, pero también hay que tener en cuenta que la intensidad no es constante con el ángulo. Tenemos una curva donde yo voy a tener que ver el ángulo y ver cuál es la intensidad en ese punto y luego hacer ese cálculo y proyectar con el ángulo. Entonces esto, de hecho, justamente con esta curva lo van a tener que hacer para su serie, que ya es una curva real de una fuente de luz. Haciendo eso, ustedes podrían empezar a hacer curvas donde tuviéramos puntos de igual iluminación y va a ser la gráfica de isolux, porque son curvas de misma cantidad de iluminación o de misma cantidad de luxes. Entonces ya, en vez de estar haciendo el cálculo para cada punto, ustedes simplemente pueden ver cuál es la curva más cercana que tienen y con eso calcular la iluminación. Si tuviéramos varias fuentes de luz, que estas son varias luminarias, pues se pueden superponer. Entonces podríamos poner la gráfica de isolux en cada punto y calcular este punto donde me interesa, pues ver cuánto le corresponde de cada punto. Pero pues se haría un desastre con muchas curvas combinadas aquí. Entonces resulta que puedo hacer un truco donde pongo mi gráfica de isolux centrada en el punto que me interesa y simplemente más bien leo el valor que le corresponde a cada luminaria. Entonces, esta luminaria va a estar aportando 200 luxes a este punto. Esta va a estar aportando 400 luxes. Esta va a estar aportando 50 luxes. Entonces, si sumo los 200 más 400 más 50, me da que de estas 3 luminarias, este punto tendría 600 luxes. Y así lo hago con todas, que es lo que tienen aquí más o menos, y llego al valor de la cantidad total de luxes que tengo en ese punto y así puedo repetirlo a lo largo de todo mi cuarto. Eso es exactamente lo mismo que se hace para la iluminación exterior. Ahorita ya se me acabó el tiempo, vamos a salirnos. Se hace lo mismo para la iluminación exterior, por ejemplo, en los estacionamientos, para poder calcular esas
cómo varía a lo largo del estacionamiento. Y bueno, esto nada nos dice que si iluminamos desde abajo vamos a perder luz al espacio y eso va a ser la contaminación lumínica que va a ser la lectura de su siguiente clase, mientras que si iluminamos desde arriba en el exterior, iluminamos la pared y también iluminamos el paisaje de afuera y no estamos desperdiciando ni contaminando con iluminación. Y bueno, pues eso ya es la